Buenos días muchachos, vamos a terminar con la última entrega de videos de estas 2 semanas que tuvimos programadas. Eh, es una video que intencionadamente voy a subir después de la clase que tengamos del virtual para poder entender si hay que mejorar o profundizar en algún tema en particular. Eso es que estamos viendo para cerrar el tema. Si de todas formas con esto resultara algún problema, vamos a tener por ahí una clase de asesoría donde con toda confianza pueden ustedes generar sus dudas y que podamos intentar ayudarlos a resolverlas. Vamos a empezar. El tema que teníamos programado es toxicidad. Eh, es el cierre de estas interacciones y lo que estuvimos viendo de farmacología y farmacocinética para dar lugar a unas 2 siguientes semanas donde veremos otros temas, entre ellos la clasificación de los medicamentos. Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar, con María todo, sin ella nada. Toxicidad. Toxicología específicamente, bueno, cuando nosotros hablábamos de farmacología, porque un medicamento, específicamente sustancias activas, los fármacos, van a buscar con intenciones terapéuticas mejorar condiciones específicas en el funcionamiento del cuerpo. Bueno, será farmacología, pero cuando esas sustancias por alguna razón son mal administradas, están en malas condiciones, cuando se toman sustancias que no se deberían de ingerir, ya sea porque son tóxicas por naturaleza o porque la dosis que nosotros implementamos en el consumo, pues resulta que genera una respuesta nociva, ¿sí? Entonces, cuando esas sustancias, la farmacología es con los medicamentos, los fármacos, etcétera, pero cuando esas sustancias, o lo vamos a ver un poquito más adelante, no es solo la sustancia, sino los metabolitos. Ustedes saben que el metabolito es el resultado del proceso metabólico. Bueno, lo que resulta del metabolito, del proceso metabólico es el metabolito, pues da la casualidad que es una sustancia que genera daño en el organismo, ¿no? Entonces resulta el término tóxico. Y por tanto la toxicidad será este la toxicidad será el cuando estas sustancias generan daño al organismo, y si generan daño, pues estamos hablando de toxinas, ¿sí? Tiene que ver un poquito cuando hablábamos de patologías y o sea, de parásitos, de patógenos, etcétera, etcétera. Bueno, si generan daño, los organismos son patógenos y en este caso las sustancias son toxinas. La intoxicación pues es la acción de, ¿no? Es que tú te expongas en tu entorno. Pueden ser obviamente porque las ingeriste, pueden ser por inhalación, pueden ser por lo que tenga que suceder para que tu cuerpo pueda percibir y pueda pues absorber de cierta forma sustancias específicas que le van a generar un daño en particular, ¿sí? Pueden ser la famosa drogadicción, donde son sustancias psicotrópicas que generan en ocasiones momentos específicos de escape o de sensaciones agradables, placenteras, pero que a largo plazo pues se traducen en una terrible, terrible destrucción del cuerpo humano en general y obviamente pulverizan la homeostasis. La intoxicación, decíamos entonces, es exponerte a que esos tóxicos, esas sustancias o sus derivados metabólicos, sus metabolitos, puedan generarte algún daño. La respuesta a la intoxicación, bueno, aquí es muy normal y vamos a ver, así como vimos la farmacocinética, vamos a ver ahorita más adelante todos los pasos para la farmacocinética, pero no con medicamentos, sino con el fármaco dañino, es decir, con la sustancia tóxica. Entonces, igual que con la absorción en los medicamentos normales, pues tienen que haber muchos factores a considerarse. Desde su edad, obviamente, tenemos medicamentos pediátricos, tenemos medicamentos incluso también geriátricos, en algunos casos en particular. Entonces tenemos, por ejemplo, hay presentaciones de medicamentos que son pediátrico, infantil y ya luego adulto, ¿no? E incluso a veces geriátrico, o sea, geriatría de viejitos, ¿no? Entonces, la edad es muy importante, la composición corporal
una persona con una masa muscular, con un ejercicio, una buena alimentación, un etcétera, etcétera, pues no va a tener las mismas circunstancias que una persona o extremadamente delgada por una terrible alimentación, o una persona excesivamente obesa por una terrible alimentación también, y también las condiciones específicas de salud en las que se encuentran, ¿sí? Que no existan fallas renales, o sea, pacientes renales, pacientes hepáticos, que, etcétera, etcétera, así todas las condiciones que puedan generarse, por ejemplo, un diabético que ya no tiene un páncreas funcional al 100%, un vamos, mil y un condiciones que se puedan presentar para que el funcionamiento específico, o sea, la fisiología del organismo no se, no se manifieste dentro de los rangos normales. Existe entonces, les decía yo, la toxicocinética, que es como la farmacocinética, pero aquí específicamente cuando la sustancia es un fármaco, pues es el la farmacocinética. Cuando la sustancia no es un fármaco, de hecho aquí pues tendré que estar un poquito equivocado, cuando no es un fármaco, sino cuando es un tóxico, pues entonces las toxinas también van a afectar los procesos LATME, ¿sí? ¿Se acuerdan del ATME? Yo les mencionaba incluso en las imágenes de las clases anteriores el ATME, y Gloria nos hacía favor de ahí agregar la L. Sí, sí es más correcto la liberación. A veces para muchos nos resulta un poquito obvio, ¿no? Porque pues, donde se tenga que liberar pues, va a ser el punto de absorción, entonces es como un poquito redundante, pero el LATME está bastante correcto. Entonces, estos procesos LATME ahora los tendremos que ver, pero desde el punto de vista de cómo reaccionan no ante un fármaco que pueda tener funciones terapéuticas adecuadas y mejorías en la fisiología del organismo, sino con una sustancia, una toxina que le va a hacer daño, ¿no? Entonces, esta toxicocinética, pues es la que nos va a ir marcando el ritmo, las pautas, dice aquí, para que podamos nosotros determinar qué acciones hay que implementar dentro de una dentro de una intoxicación. El vómito, la diarrea, acuérdense, diarrea y vómito son mecanismos de defensa donde el cuerpo está intentando expulsar del organismo los agentes que le puedan estar generando algún tipo de daño, ¿sí? Hasta que puedan resultar ahí situaciones de antídotos, por ejemplo, incluso los hay, o medicación que pueda contrarrestar los efectos de la sustancia que está generando un daño. Entonces, el que podamos entender la toxicocinética, es decir, en los procesos específicos o el recorrido específico que surge o que lleva una sustancia dentro del organismo, pues nos va a dar, como dice en su libro, las pautas específicas para que tú puedas ir revisando los procesos, las medidas terapéuticas, decíamos también los antídotos, si es que tuvieran que suministrarse, en ocasiones simplemente hay que propiciar el vómito, por ejemplo, o simplemente esperar que la diarrea pase, etcétera, etcétera. Digo, los grados de intoxicación son muy variados, como también lo podrán ser sus respuestas, pero entonces lo que nos va a mandar las pautas terapéuticas, pues será esta toxicocinética, mientras nosotros nos apeguemos a tratar de saber qué es lo que pasa la sustancia tóxica, con la toxina en el organismo, desde todos los procesos que ocurren normalmente con las sustancias que ingresamos en él. De ese LATME, les decía yo, pues incluso aquí en el libro lo marca, sí, dice LATME, pero liberación y absorción, decíamos, son un poquito redundantes. Entonces, nos vamos específicamente a la absorción. ¿Qué es lo que tienes que considerar? Bueno, la absorción ya sabemos que es el que puede atravesar la membrana para reunirse en el plasma, ¿no? El plasma, la sangre, es lo más importante porque es la que nos va a llevar los procesos, las sustancias o los resultados de los procesos metabólicos exactamente a donde queremos, a las células específicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que considerar a la hora de la absorción? Bueno, así como lo veíamos hace ratito, también la complexión, también la alimentación, etcétera, pero como lo veíamos con el fármaco normal, ¿sí? Los vehículos, los excipientes, todo lo que tenga que proteger a lo mejor el fármaco para que llegue sano a su lugar de absorción, esa liberación que puede ser gradual, que puede ser inmediata. A veces lo que decíamos, lo que necesitamos es velocidad, y cuando existen algunas interacciones, pues lo que menos ocurre es la velocidad, por lo tanto el efecto ya no fue tan deseado como lo teníamos pensado desde el punto de vista terapéutico. Eh,
La solubilidad en agua es muy importante, sí, por ahí el otro día lo mencionábamos un poquito. El medicamento, yo les platicaba, no sé si les conté la anécdota, pero por ejemplo mi abuelita, no sé si a ustedes les pasó, mi abuelita me regañaba si después de tomarme el jarabe me tomaba yo un vaso de agua, un vaso con agua, porque me decía que se diluía y que entonces barría, entre comillas, con el efecto y que entonces ya no me hacía, ¿no? Ya no me hacía efecto el medicamento, en este caso en una suspensión o en un jarabe, ¿no? Entonces sí tiene que ver, sí hay factores de solubilidad, entonces medicamentos que nos permiten, en este caso toxinas, que tenemos que ver si en ocasiones a veces simplemente es tomar mucha agua para diluirlo y que las concentraciones sean inocuas, o sea, que no nos hagan daño. Entonces, son todas las condiciones que tenemos que tener este, presentes y para que podamos nosotros ir estudiando las posibilidades o los posibles riesgos de la intoxicación que aparentemente acabaría de ocurrir. En la distribución, eh, ya que se absorbió, ya que está en el plasma, etcétera, etcétera, en teoría, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando de la absorción, tenemos dos partes, la absorción central y el compartimiento periférico. Entonces, en el periférico, pues es difícil, son muy lentos, ¿sí? Que la sustancia atraviese el músculo, pues sí, hay inyecciones intramusculares que llegan un poquito más rápido que si es por vía oral. Imagínate un hueso que no está tan inervado, a veces sí, y, y obviamente pues en el tejido adiposo donde das cuenta que fueran como poco conductores de la corriente eléctrica, entonces no hay una distribución eficiente en cuanto a la velocidad. En cambio, casi todo lo que se metaboliza en hígado, en riñones, en pulmones, que son como las tres estructuras más importantes para la absorción y distribución de las sustancias, pues bueno, es a través de ellos que puede llegar rápidamente a la sangre, ya el proceso listo para poder ser distribuido, ¿sí? Entonces la distribución es inmediata en un compartimento central, precisamente con las vísceras más importantes, y es lento en la envoltura del regalo, ¿sí? Lo periférico, la grasita, el hueso, el músculo, todo lo que es alrededor, la carrocería. Espero que lo estemos entendiendo. Esta parte es muy importante. Vamos a ver dos conceptos específicos que se basan en dos letras. Uno es BD y el otro es CL. BD es el volumen aparente de distribución. Este tiene su chiste. Ustedes a lo mejor en la universidad lo van a ver un poquito más a detalle. A lo mejor van a hacer hasta algunos problemitas ahí porque hay hasta como unas fórmulas, entre comillas fórmulas, para obtener el BD, pero es el volumen aparente de distribución. ¿Sí? Normalmente estamos hablando de una cantidad de tiempo, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en CL, este, es esa distribución en el plasma y que bueno, se va a distribuir en el fármaco cuando se tenga que poder hacer a nivel de todo el organismo. Normalmente el volumen de distribución es asimétrico, hablando de toxicidad, porque, por ejemplo, la presión arterial no va a permitir que se distribuya en el mismo lugar, sino va como a arrasarlo. ¿Sí? Es un bombeo más frecuente del corazón, una presión sanguínea elevada. Lo mismo si hay una insuficiencia, por otro lado, una insuficiencia cardíaca que pueda estar generando que no haya el bombeo suficiente y el flujo suficiente con la presión necesaria para que se pueda distribuir de forma adecuada. Entonces, si aparte de eso le agregas en el que el fármaco normalmente así pudiera alterarse con esas condiciones específicas, imagínate si todavía le agregas una toxina, bueno, pues va a aumentar, por ejemplo, el pH de la sangre y entonces se va a hacer muy difícil la homogeneización. ¿Qué es la homogenización? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Me gustaría que yo ahorita que hago la presentación no puedo regresarme porque se corta ahí lo que estoy grabando, pero que ustedes sí puedan regresar un poquito el video cuando avancemos a este punto, cuando avancemos unas dos diapositivas más y veamos lo que es CL para que podamos entender específicamente BD y la homogenización, es decir, las cantidades de esta concentración del el volumen aparente de la sustancia distribuida en la sangre. ¿Sí? La parte de la biotransformación o del metabolismo pues, es lo mismo, ¿sí? Me gusta la palabra de biotransformación. El metabolismo a veces es un poco
ambiguo, pero la biotransformación me gusta porque es precisamente lo que ocurre, sustancias que vamos a necesitar como biomoléculas, bioelementos, que se van a transformar para lo que realmente el organismo necesita, ¿sí? Desde un punto de vista biológico importante. Ya se los había dicho desde hace mucho, el hígado es el primordial. Si ustedes, vamos, cualquier cosa que ustedes consuman va a parar al hígado. Y el hígado se va a encargar de absorberlo, de metabolizarlo, es decir, de procesarlo para poderlo distribuir. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia tóxica, acuérdate que ocurre el proceso de biotransformación, el proceso de metabolismo, ¿sí? Y los metabolitos son el resultado de lo que sucedió. Si nosotros logramos el pasar al hígado o a través de enzimas en otros riñones, digo, en otros órganos como los riñones, intestinos o pulmones, ojo, vuelvo a lo mismo, ¿eh? He estado repitiendo hígado, riñones y pulmones. Ahora aquí se agregan los intestinos, en realidad todo el tracto digestivo, pero estos son los órganos más importantes. Cuando estos, se me pierde la plumita, cuando estas otras estructuras liberan las enzimas necesarias, pues se pueden producir esos metabolitos o esos resultados de esas acciones químicas o de las reacciones que tengan que ocurrir para que entonces puedan ser eliminados, ¿sí? Entonces, yo les decía, no solamente lo tóxico es la sustancia, sino como cuando la sustancia reaccione, cuando la sustancia haya llegado al órgano diana, al órgano blanco, o a la estructura específica hacia la que iba diseñada terapéuticamente hablando, cuando reaccione, cuando ocurre esa biotransformación, esos metabolitos, es decir, esas sustancias que se generaron en esa reacción, si esas también son tóxicas, también estamos hablando de toxicidad, aunque la sustancia inicial no lo haya sido, sí los metabolitos, o es decir, sí las sustancias que ya reaccionaron, y es decir, como dice aquí subrayado, en los compuestos en los que se transformará. La eliminación al final, esta imagen está buenísima, ustedes deberían de tenerlas controladas ahí con la nefrona y todo lo que vimos del sistema excretor el semestre pasado, pero bueno, aquí está, hígado, riñón, faltaría agregar los pulmones, y deseamos todo el tracto digestivo. Aquí está el término, ¿sí? CL. Les decía yo, vamos a tener pendiente, digo presente, lo que es el BD, ¿sí? Entonces, el volumen de plasma libre. Hablábamos de una homogenización cuando el BD nos permite eh, lograr esa como si fuera filtración, ¿sí? Esa eliminación o esa concentración en el plasma de lo que está generando un problema dañino, y eliminándolo, pues en el plasma, en la concentración en la sangre, va a haber, decíamos ahí, dice una unidad de tiempo, pues en cuánto tiempo específico, se quedan esos residuos y pueden aparecer, por ejemplo, en un examen laboratorial. Es un tema un poquito ocupado con los atletas, por ejemplo, las personas con drogadicción también, que tienen que presentarse antidopings, so pena de ser despedidos en algún trabajo o en alguna competencia deportiva. Entonces, ese control que se pueda tener, ese aclaramiento plasmático y que se busque esa homogenización quiere decir que tengan un plasma general bien distribuido de forma equitativa en la sangre y que pueda ser eliminado fácilmente sin que se queden residuos en una zona sí y en otras no. Entonces, la mayoría de los procesos de ese aclaramiento plasmático tienen que ver con la velocidad de la reacción lineal. ¿Sí? Si el CL, que acabamos de ver, es constante, pues eso quiere decir que entre más fármaco existe, más rápido se va a eliminar. Porque esa concentración que hay aquí tiene que ser eliminado. El volumen del plasma va a quedar libre de esas sustancias dañinas, y entonces entre más fármaco tengamos disponible en el plasma, por ejemplo, más rápido es que va a pasar esos procesos de eliminación y entonces lograr por fin que esa sangre quede libre de las sustancias o de los metabolitos que pudieran en este caso estarle haciendo daño. Entonces,
cuando son normales, cuando no hay una reacción de orden lineal, entonces pues el CL no va a ser constante, ¿sí? La velocidad de eliminación sí, el, a lo que voy, ahí no se afecta. Vamos a tratar los riñones, los pulmones, etcétera, van a tratar de estar funcionando con toda normalidad para poder eliminar de forma ideal las sustancias que están haciendo daño. No importa la cantidad de fármaco que pueda hacer, el problema es que si es mucho, el hígado va a generar una sobremarcha, un sobretrabajo, y entonces resulta que pues ya no puede procesarlo todo al mismo tiempo, hay una concentración más elevada en el plasma, en la sangre, y entonces cualquier eh, aumento en la dosis, o más bien cualquier dosis que siga, sí, por ejemplo, un medicamento que se indica cada 6 horas, como no ha sido metabolizado, sí, el hígado es incapaz de metabolizar toda la concentración tan elevada, no lo metaboliza todo, pues ya hay un remanente en el plasma. Y si de repente tú, por una mala indicación, un mal tratamiento terapéutico, lo que sea, sigues tomando un medicamento que no te está haciendo bien, pues va a aumentar la concentración de ese medicamento en plasma en cantidades muy importantes porque no se está eliminando lo que previamente se había tenido que haber estado trabajando en esa biotransformación, absorción, eliminación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decíamos, cuando no está funcionando, cuando el riñón no está pudiendo eliminar todo, la sustancia, o cuando el hígado no está pudiendo biotransformarlo exitosamente, pues entonces surge un problema. Ahora, existen fármacos nefrotóxicos, ¿sí? Este, si ustedes revisan la lista en su libro, va a ver, por ejemplo, que las ciclosporinas están acá arriba, ¿no? Coinciden en los AINES. Un AINE es un antiinflamatorio no esteroideo, eso yo ya se los he dicho, váyanselo aprendiendo porque lo vamos a ver ahorita en los tipos de clasificación de medicamentos. El antiinflamatorio no esteroideo, eh, que es como por ejemplo el paracetamol, ¿sí? Entonces, de hecho, ahí en su librito me parece que acá en hepatotóxicos el paracetamol aparece. Digo, para toda esa gente que abusa del paracetamol, se lo toman como si fueran chicles. Entonces, yo no me atrevería ni a poner esta y decirles, por ejemplo, digo, ahora no hay examen, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esto viene en el examen o esto viene en el examen. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver tiene que ver en muchos factores que se deben de considerar para saber si el daño va a ser renal o si el daño va a ser hepático, ¿sí? Yo les puedo decir que hay que tenerle demasiado respeto a la medicación, que se haga por parte de un profesional específicamente bien preparado para que tenga una terapéutica muy bien diseñada y que tenga en consideración todos los posibles pros y contras. eh, Porque sabemos que las automedicaciones nos están dando en la torre, si me disculpan la expresión. Eh, Muchos medicamentos, muchos, les decía yo puedo hablar de los tipos de lesión hepática, exactamente en dónde, la esteatosis, etcétera, en dónde puede generarse, que se genere necrosis, sí, cirrosis, etcétera. Entonces, acá tenemos el paracetamol, ¿no? También, que es uno de los AINES, no nada más es analgésico, también es antipirético, antiinflamatorio, ligeramente. Entonces, yo no me gustaría encasillarlos como lo hace su libro, como lo hacen estas dos, en poner un medicamentos o un grupo de medicamentos que solamente tengan efectos nefrotóxicos, ni un grupo de medicamentos que tengan efectos hepatotóxicos. Porque si ustedes investigan, que yo sé que ya lo hicieron así, existen algunos que ustedes van a encontrar en los listados, tan solo si comparan esto que estoy poniendo aquí con la lista que tienen ustedes en el libro, tan solo decíamos la ciclosporina, que por cierto la vimos también en los hongos, ¿sí? Todo se va hilando, ¿no? De hecho, el libro de Ciencias de la Salud, si me permiten el paréntesis, pues también trae ahí en micología cosas importantes, digo, como tip, si por ahí todavía andan pendientes con su tarea, ¿no? Entonces, regresando al tema, no, yo no me comprometería, como lo hacen en el libro, o como lo hacen estos dos cuadritos, y me gusta dejar muy clara esa situación, o sea, que esa aclaración esté pertinente. Eh,
depende de muchos factores. Como lo vimos en diapositivas anteriores, la edad, el peso, la alimentación, los tratamientos previos, el sistema inmune, respuestas, alérgicas, mil cosas, ¿sí? Lo único que sí tenemos que entender es que un fármaco que no sea bien llevado va a generar daños en riñones, en pulmones y en lamentablemente, un órgano importante como es el hígado. Ya para terminar casi los medicamentos caducos. Decíamos ahí que, que hay que tener mucho cuidado, tienen un trabajo específico parecido a lo del presidente del mundo, pero ahora se me ocurrió la locura de que fuera un viajero en el tiempo. Ustedes van a analizar los posibles panoramas, los posibles escenarios que se van a generar con lo que estamos haciendo los humanos por automedicación, por mala medicación, mala praxis de los médicos, sin hacer menos, porque existen grandes médicos trabajando en las farmacias. En algunos casos no, son médicos sin experiencia, en algunos casos, yo repito, yo conozco médicos muy buenos que por alguna razón están trabajando ahí de manera provisional, pero también he sabido de médicos que hacen, ¿cómo decirlo? Tontería y media para no quitarle la importancia. Entonces, malas elecciones terapéuticas, y con eso me refiero a dosis o a la elección específica del medicamento que tendríamos que enviar, y bueno, el que se esté traduciendo en una resistencia a los medicamentos, puede ser resistencias bacterianas, que las bacterias se hagan resistentes al antibiótico, por ejemplo, es uno de sus principales problemas. Si a mí antes de esta situación del coronavirus me preguntaran cuál sería mi teoría, bueno, en este caso mi hipótesis del posible fin de la humanidad en este planeta, yo optaría, pues si no innegable e indudablemente, sí por lo menos de forma importante por las resistencias, ¿sí? Resistencias bacterianas y la potencialización de los efectos nocivos de una bacteria o de un virus en nuestro organismo. Lo estamos viendo ahorita con un virus que nos tiene, decíamos, contra la pared. Entonces, eh, los medicamentos, a diferencia de los alimentos, tienen una fecha de caducidad perfectamente bien estudiada, ¿sí? Por eso es importante que no, por ahorrarnos unos centavos, nos vayamos a veces a genéricos intercambiables. Digo, los genéricos intercambiables también a similares, ¿no? El famoso doctor Simi. Eh, los medicamentos que a veces cuestan un poquito más, pero que son de patente, pues están respaldados por la investigación muy seria de farmacéuticas que tienen grandes científicos revisando los periodos, los efectos, qué es lo que le va a pasar, si esto, aquello, lo otro, ¿sí? Acuérdense, la ciencia tiene que tratar de abarcar todas las variables. Entonces, si se generan resistencias bacterianas, si se generan estas pues faltas de efecto, que el medicamento no haga el efecto que teníamos esperado, eso sería en el mejor de los casos. Yo creo que puede haber una problemática un poquito más elevada por la mala praxis. Algunos, cuando ya están caducos, van a perder su efectividad. Ah, está mal porque lo estás tomando pensando que te va a hacer un bien y resulta que no pasa nada, pero no es tan grave como cuando la sustancia activa se vuelve tóxica. Ya decíamos, no nada más se trata de que la sustancia sea tóxica como tal, sino de que a lo mejor al ser biotransformada, principalmente en el hígado, pues genere sustancias específicas que van a ser nocivas para el organismo. Entonces, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, van a saber mucho de eso, la famosa COFEPRIS, nos está pidiendo en las farmacias bien establecidas, obviamente, esos repositorios, ¿no? ¿Cómo les podemos decir? Esos, se me fue completamente la palabra ahorita, pero pues esos almacenes para que podamos nosotros depositar los depósitos, ¿sí? Para que podamos depositar los medicamentos caducos y que estas empresas farmacéuticas puedan hacer un uso correcto de la manipulación de los residuos, en este caso que pudieran convertirse tóxicos. Es muy peligroso, es muy peligroso. Es muy peligroso el hecho de que el fármaco no sea bien manejado. Si ustedes investigan
este tema de la farmacontaminación es muy importante, es muy relevante. Me gustó y quise poner, perdón, es que pierdo el puntero, quise poner esta imagen porque sí está habiendo mucha investigación, mucho trabajo, se está intentando hacer conciencia de la farmacontaminación en las escuelas. De hecho, en los programas no lo marcaban antes, ahora empezamos a hablar de esto otra vez. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿sí? Hay una contaminación, hay, hay unos super bichos en la cadena de elaboración, ¿sí? Y más D, ¿sí? ¿Saben qué es? I más D, ¿no? Se los dejo de tarea. La fabricación, la distribución, el consumo y el manejo de residuos. Entonces, cuando los residuos no son bueno, ya estuvimos hablando de la manipulativa del consumo, cuando no hay una correcta medicación, pero también en los residuos cuando se descomponen. Yo creo que decía por ahí su libro, un medicamento no es como la comida que puedes ver, oye, ya pasó la fecha de caducidad, pero pues lo revisas, ¿no? Que no huela feo, que no tenga, hablando de hongos, que no tenga moho, que no tenga no esté verde, no sé, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues va, me lo puedo comer. Pero en el caso de un medicamento, cuando ya se venció esa fecha de caducidad y ya, pues las farmacéuticas que sabrán más de nosotros, digo más que nosotros, determinaron que el tiempo prudente de consumo ha terminado, el medicamento se puede volver muy tóxico y si nosotros, por ejemplo, lo depositamos en la bolsa de la basura normal, la basura municipal, la recoge y llega a entrar en contacto con mantos acuáticos subterráneos o directamente, como se ve aquí en la imagen, pues puede generarse, como ha estado sucediendo, tan solo por este simple hecho, una resistencia bacteriana importante, porque entran estas sustancias, son, digamos que insertadas al proceso normal de la cadena del ecosistema. Entonces, yo quiero que su trabajo esté centrado también en esto. Es para mí muy importante su opinión, pero una opinión bien fundamentada. Repito, el trabajo consiste en que ustedes sean viajeros en el tiempo que regresan a dar un consejo, ¿sí? De qué es lo que ustedes están proyectando, con lo que investiguen, con lo que les estoy hablando ahorita, con lo que estoy mencionando. eh, una proyección de qué es lo que pudiera ocurrir si no empezamos a tomar acciones concretas al respecto y mencionar farmacontaminación, medicamentos caducos, malas praxis, es decir, malas terapéuticas, mala elección de medicamentos, mala elección de dosis, no tomarlos como deben de ser. Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó el antibiótico hoy, pues mañana me tomo dos, ¿no? Estamos haciéndole una verdadera tontería ahí. Entonces, todo lo que se está haciendo de forma inadecuada, decíamos medicamentos que no van y que de repente se recetan porque a Chonita se lo mandaron. Entonces, eh, todos esos factores deben ustedes de considerar partiendo de una investigación. Esto es exclusivamente la base, ustedes tienen que complementarlo, de eso se trata. Y bueno, con esto estamos terminando el último tema de lo planeado en estas 2 semanas. Les pido por favor que tengan muy claras las dudas, que las envíen a mi correo para que cuando esté pactada la asesoría podamos fluir de manera más exitosa en la aclaración de sus dudas y no tener que andar brincando de un tema a otro este, de forma poco productiva, ¿sí? Entonces, decíamos, ventajas importantes, vean los videos, váyanlos pausando, regresense donde sea necesario, hagan anotaciones, contrasten con su libro y a buscar, por favor, a buscar información adecuada. Acuérdense, discernir lo que nos sirve y quedarnos con la información importante. Toneladas de información chatarra, vamos a eliminarlas y a quedarnos con lo que nos sirve para poder complementar lo que necesitamos y a terminar nuestro trabajo, que la verdad es que creo que lo dejamos bastante sencillo para la capacidad que ustedes tienen. Muchísimas gracias muchachos y estoy al pendiente de cualquier cosa. Vamos a trabajar, que es bastante necesario. Muchas gracias. Hasta luego.